Nos habíamos quedado en el tema de indicadores de rentabilidad. Habíamos terminado de ver los indicadores de endeudamiento. Veamos el primer indicador de rentabilidad. Este se denomina el índice de rentabilidad de los propietarios, cuyas siglas, cuya abreviación en inglés es el famoso ROE. ROE es rentabilidad, significa rentability over equity. El equity significa patrimonio neto. Por lo tanto, este indicador lo que pretende es determinar cuál es el grado de rentabilidad que tenemos en relación a la plata propia de la empresa. ¿Cómo lo encontramos? Dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio neto. Y si quieren lo pueden multiplicar por 100%. Entonces lo que nos está midiendo es la proporción o la rentabilidad en porcentajes que nosotros sacamos de beneficio a la plata propia. Es decir, en qué medida estamos obteniendo un rendimiento, haciendo trabajar nuestra plata en la empresa y reflejada a través de esta utilidad. Evidentemente, la tendencia en el indicador está clara, ¿no? Cuanto más alta sea la rentabilidad, mejor. Y esto ustedes después lo pueden cruzar o pueden comparar. Por ejemplo, si ustedes abren un depósito de plazo fijo, si tienen $1,000,000 y abren un depósito de plazo fijo, el plazo fijo les va a pagar una tasa de interés que va a simbolizar la rentabilidad que ustedes alcanzan. Pero si ese millón ustedes lo meten dentro de la empresa y al final del año obtienen una utilidad, esto les va a determinar una determinada tasa de rentabilidad, que a posterior la podrán comparar con esta rentabilidad que ustedes podrían tener simplemente abriendo un depósito de plazo fijo. Lo ideal es que obviamente si nos vamos por invertir en una empresa, esa rentabilidad sea mayor a la que podamos encontrar colocando en estas opciones o en estas alternativas básicas como son la apertura de un depósito de plazo fijo. El siguiente índice de rentabilidad es el llamado ROA o ROI, cuyas siglas también son en inglés, y se saca dividiendo la utilidad neta, pero en relación al total del activo. Entonces acá lo que estamos midiendo es la capacidad que ha tenido la empresa para generar utilidades, pero en relación al total de la inversión realizada en la empresa. Ustedes ya conocen, ya han percibido que el total del activo es el total de la inversión que ha hecho una empresa, ¿no? Y la inversión, ¿cómo la ha hecho? La hizo con plata ajena, con pasivos y con plata propia, patrimonio neto. Entonces, este indicador ahora está midiendo cuánto hemos obtenido después de un año, haciendo trabajar toda la plata que tenemos invertida en la empresa. No importa si ha sido con plata propia o con plata ajena. Estamos hablando del total de la inversión, del total del activo. Y obviamente esto luego lo vamos a poder comparar con la ganancia que otras empresas que hacen lo mismo que nosotros estuvieran ganando. Por ejemplo, si nosotros hablamos que somos una empresa, una entidad financiera, somos bancos, entonces yo puedo determinar a través de este indicador qué rentabilidad ha alcanzado mi banco en relación al total de la plata que he invertido hasta este momento.
Y esta rentabilidad de mi banco después la comparo con la rentabilidad promedio de todo el sector bancario, ¿no? Y el resto de los bancos, ¿cuánto están ganando? Entonces, de la comparación de estas dos rentabilidades, nosotros podemos inferir si estamos por encima de la media, ganamos más que otros bancos o ganamos menos que otros bancos. Pero este otro indicador, repito, es el mismo numerador, o sea, la misma utilidad neta, pero ya no en relación a la plata propia, sino en relación al total de la inversión. Por eso que su sigla en inglés, esta I significa en inglés la inversión. Y inversión, nosotros sabemos que es igual al total del activo. O sea, es la inversión acumulada por la empresa, es el total del activo. Algunos otros autores, este indicador lo llaman el ROA, no ROI, sino ROA. Y la A en inglés, activos en inglés, también se escribe con A, empieza con A, la palabra es asset. Entonces, ROA o ROI es exactamente lo mismo. O estamos diciendo rentabilidad sobre el total de la inversión, o estamos hablando rentabilidad sobre el total del activo. Es exactamente lo mismo. No son indicadores distintos, son los mismos. Vamos. Otro indicador denominado el índice de rentabilidad neta nos mide ahora la utilidad que hemos obtenido sobre las ventas netas realizadas en la empresa. Entonces, en este indicador nos está diciendo, por ejemplo, por cada 100 pesos que vendemos, cuánto de utilidad neta nos quedamos. O si no lo multiplican por 100%, les estaría diciendo, por cada peso de ventas que ustedes hacen, cuántos centavos ganan de utilidad, ¿no? Entonces, sea que sea la interpretación al 100% o al tanto por uno, lo hacemos en relación de ventas, ¿no? Repito, si lo hacemos al tanto por ciento, nos estaríamos diciendo por cada 100 pesos que vendemos, cuántos pesos ganamos como utilidad neta. Y si no lo hacemos al tanto por ciento, lo hacemos al tanto por uno, diríamos por cada peso de ventas que hacemos, tantos pesos ganamos. O tantos centavos ganamos, ¿no? Si hacemos en relación a uno. Entonces acá lo que estamos haciendo es midiendo la habilidad que tiene la empresa para generar utilidades, pero en relación al volumen de ventas que se alcanza año tras año. Ahora, veamos este más y voy a decir algo que debe quedar claro. Este es el otro índice pero de rentabilidad bruta, ya no de rentabilidad neta. Y ustedes saben que la rentabilidad bruta está haciendo referencia al margen bruto. El margen bruto, ¿de dónde sale? Sale de haber descontado de las ventas netas el costo de ventas. Repito, cuando vimos el estado de resultados, ahí vimos que en la construcción de un estado de resultados decíamos, el primer nivel eran las ventas netas. Si a las ventas netas quitábamos el costo de ventas, sacábamos lo que se llama el margen bruto. Este margen bruto es lo que estamos hablando acá, o de utilidad bruta, o resultado bruto. Acá estamos colocando este margen bruto. Y lo estamos relacionando igual en relación a las ventas netas, ¿no? Obviamente, este resultado bruto, para que llegue al resultado neto, vamos a ir descontando los otros gastos, los impuestos, etcétera. Pero a este nivel lo que estamos calculando es un margen de dónde están derivándose, porque, a ver, las ventas netas están viniendo de multiplicar precio por cantidad. Y los costos de ventas
¿qué significa el costo de venta? Significa el costo que ustedes han incurrido para adquirir los artículos que después lo han revendido, si somos empresa comercial. Dicho de otra manera, si ustedes venden marcadores, cada marcador lo venden a 10 pesos, pero el marcador, ¿cuánto les ha costado a ustedes? Lo han comprado de un proveedor, perfecto, pero el proveedor ¿a cuánto les ha vendido? Si les ha vendido a 4 pesos, lo que están sacando es un margen bruto de 6 pesos. Eso significa que sobre los 6 después lo van a descontar los otros gastos, los impuestos, lo que sea, pero lo que estamos diciendo es de que estamos obteniendo un margen, una rentabilidad de 6 pesos, con lo cual vamos a cubrir todo lo que yo gaste más mi ganancia. Eso es lo que, a eso se refiere este denominado margen bruto. Digamos, este es el mismo que hemos visto hace un momento, está repetido. Ok, entonces, en todos estos indicadores que hemos visto, lo vamos a borrar porque está repetido. En todos los indicadores que acabamos de ver, que se refieren a rentabilidad, desde acá, desde ROI, desde ROI o el ROA, o del índice de rentabilidad bruta, o el índice de rentabilidad neta. En todos estamos hablando de utilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la empresa genere pérdidas al final del año, no podemos sacar indicadores de rentabilidad, porque sería ilógico, ¿no ve? Podemos sacar indicadores de rentabilidad si y solo si existen utilidades. Pero si hay pérdidas, no podemos sacar, no podemos decir rentabilidades negativas, ¿no? Porque son pérdidas. Entonces ahí no es posible sacar ratios de rentabilidad. Ahora vámonos a medir la eficiencia que tenemos en la administración. Eficiencia expresada en términos de cómo estamos manejando ciertos aspectos o ciertas cuentas de la empresa. Un primer ratio, un primer indicador de eficiencia es de qué forma la utilidad operativa me puede llegar a cubrir mis costos financieros. Para ello, vamos a recordar qué es la utilidad operativa. Cuando trabajábamos en el estado de resultados, decíamos ventas netas menos costos de ventas, sacamos el margen bruto, al margen bruto le quitaba los gastos operativos y me quedaba la utilidad operativa. Se le llama utilidad operativa o resultado operativo porque lo que acabamos de hacer es sumar y restar todos los ingresos frecuentes que va a tener todos los años la empresa, es decir, si vendemos billeteras, los ingresos van a venir producto de la venta de billeteras. Si vendemos zapatos, los ingresos vienen de la venta de zapatos. ¿Y qué es lo que vamos a quitar? Todos los costos y gastos relacionados a la fabricación del zapato, los costos y gastos relacionados a la fabricación de la billetera. Es decir, todos estos componentes son conceptos que derivan de la razón de ser de la empresa y que todos los años se van a dar. Son los montos de ingresos y gastos más importantes, más significativos en la empresa. Entonces, como estamos hablando de lo frecuente, por eso estamos hablando de la connotación operativa. Por eso hablamos de la utilidad operativa. A esto, después, ¿qué le hacíamos en el estado de resultados? Le aumentábamos los otros ingresos que no son
que no son operativos y le quitábamos los otros gastos que no son operativos. Y después nos quedábamos con una utilidad antes de intereses, antes de impuesto. Le quitábamos los costos financieros y nos quedábamos con la utilidad antes de impuesto. Entonces, este indicador que estamos hablando, ahora que lo estamos presentando con el nombre de índice de cobertura de costos financieros, nos está diciendo, con la utilidad operativa que tenemos en la empresa, qué proporción de los costos financieros podemos cubrir. Si el resultado de este indicador es mayor a 1, significa que la utilidad es mucho más grande que todos los intereses que tengo que pagar en este año. Y si el resultado es menor a 1, me está diciendo que lo de arriba es más chico que lo de abajo. Entonces, significa que la utilidad operativa no me va a alcanzar, no va a ser suficiente para cubrir los intereses, los costos financieros. Ahora, es cierto, es posible que la empresa logre cubrir sus costos financieros en la medida que tenga otros ingresos no operativos, es posible. Pero a nosotros lo que nos interesa son los ingresos operativos y los gastos operativos, porque estos son de los que viven todos los años la empresa. En cambio, estos otros dos que corresponden a los no operativos, estos pueden darse o no pueden darse en la empresa. Se puede haber algunos años que se presenten, otros años que no se presenten. Y la otra característica que normalmente es que esto es poca plata, no es mucho. La mayor cantidad de plata está en la parte operativa, ¿no? Entonces, lo que nos está hablando, repito otra vez más, el índice de cobertura de costos financieros, nos está midiendo la capacidad que tenemos en la empresa para cubrir con nuestra utilidad operativa los intereses que tenemos que pagar a las entidades financieras. Cuanto más grande sea este indicador, significa que vamos a tener recursos por demás suficientes para pagar costos financieros. Y en la medida que sea menos a 1, significa que vamos a tener problemas para pagar intereses. Y esto estamos hablando de los intereses, de los costos de deudas que estén vigentes. O sea que ya existe la deuda y la estamos pagando y de esa deuda están viniendo los costos financieros. Pero este indicador es muy interesante porque cuando ustedes están en una posición de una entidad financiera y están haciendo la evaluación financiera desde la perspectiva del banco para saber si le van a prestar a esta empresa o no, les van a medir a través de este indicador para ver si ustedes generan plata suficiente para cubrir sus actuales préstamos. Si es mayor a 1, significará que pueden cubrir sus actuales préstamos y sus intereses de esos préstamos que están vigentes. Y entonces es fácil señalar, entonces, a ver, yo les pregunto, ustedes como empresa, ¿quieren un préstamo? Ya, ¿cuánto de capital quieren prestarse? Tantos pesos, me van a decir. ¿A qué plazo? Me van a decir el plazo. Y de ahí yo voy a poder calcular cuánto va a ser el importe de los intereses que me van a cancelar. Entonces, este importe de los intereses lo puedo incluir dentro del indicador para saber si con la plata que ustedes generan pueden cubrir los intereses de los préstamos que ya tienen y además también es posible que cubran o no los nuevos intereses que van a derivar del préstamo. Porque puede ser de que en sus estados financieros, en este momento el indicador sea mayor a 1 y por lo tanto pueden cubrir sus intereses de los préstamos que tienen hoy. Pero si se presta más plata de mi banco, puede ser que el indicador se vuelva después menos 1 y entonces no tenga ingresos suficientes para pagar los intereses. Entonces, en ese caso yo les rechazaré o tendremos que ver de qué manera ustedes como empresa me presentan un escenario donde su utilidad operativa vaya a subir. Pero lo importante que es que este indicador lo que nos está midiendo, nos está permitiendo medir ya es
la capacidad que tiene la empresa para cubrir el pago de sus intereses, tanto actuales como futuros, si es que está pensando prestarle, ¿no? Entonces, es muy interesante el indicador, sobre todo para entidades financieras, donde tienen que evaluar y decidir si le prestan o no plata a una empresa. Veamos otro indicador que es súper también frecuente de ser visto, de ser aplicado, que es la rotación promedio de inventario o la rotación media de inventarios. ¿Qué quiere decir este indicador? Este indicador lo que nos hace es dividir el costo de ventas sobre el promedio de inventario. Eso, en pocas palabras, nos está queriendo decir, el costo de ventas, acuérdense, es el costo de las, o sea, cuánto nos ha significado a nosotros como empresa comprar los artículos que los vendimos en un año. Repito, el costo de ventas significa cuánto ha sido mi costo de adquirir todos los bienes o los artículos que logré vender en este año. Entonces, sí, volviendo al ejemplo de los marcadores. Si he vendido 2,000 marcadores este año, ¿cuánto me ha costado a mí los marcadores? Decíamos hace un momento, cada marcador me ha costado 6 pesos. Entonces, 6 multiplicado por 2,000 será el costo de ventas. Y el promedio de inventarios, pues, es el stock que tienen de marcadores guardados en el almacén. Si ustedes dividen estas dos variables, lo que les va a decir en el resultado, en el cociente, es cuántas veces han logrado vaciar el inventario en el año. Les da en número de veces. La rotación siempre me van a medir en número de veces. No importa si estamos hablando de la rotación media de inventarios, de la rotación de cuentas por cobrar, de la rotación de cuentas por pagar, etc. Cuando hablen de rotación, el resultado siempre está expresado en número de veces, no en porcentaje, está en número de veces. ¿Y qué significa ese número de veces? Que en el año hemos logrado vender tantas veces el saldo promedio que tengo en el inventario. Cuanto más grande sea este indicador, soy más eficiente. ¿Por qué? Porque estoy rotando más rápido los inventarios. Es decir, que estoy vaciando más rápido los inventarios. Y si vacío mis inventarios más rápido, significa que estamos siendo más veloces en vender. Por eso es que la eficiencia de la rotación significará encontrar cada vez un número más alto de veces que vaciamos el inventario en un año. Ahora, el costo de ventas, repito una vez más, no es otra cosa que el costo de adquisición de los bienes que después los revendimos, y el promedio de ventas tenemos tres opciones para calcular. La primera opción, que sería la ideal, es de que ustedes tengan el promedio del inventario determinado mes a mes. Es decir, agarran enero, agarran febrero, agarran marzo hasta diciembre, y cada mes, les decía, ustedes sacan los 12 meses y cada mes sacan el saldo del inventario, ¿no? Inventario de enero, inventario de febrero, marzo, abril, hacen una sumatoria y la dividen entre 12. Entonces, de esta manera ustedes tienen un promedio bastante sólido para determinar cuánto es el saldo en inventario por mes. Si no lo tienen, si no tienen esta información a este nivel de detalle, toman la segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción para poner acá en el promedio de inventario? La segunda opción es contar con el saldo inicial del inventario y con el saldo final del inventario. Entonces suman los dos extremos y lo dividen entre dos, ¿no? Repito, es tener el saldo del inventario en el periodo inicial, al empezar el 1 de enero de cada año, y el saldo del inventario
al terminar el año, 31 de diciembre. Entonces, agarran este saldo, le suman este otro y lo dividen entre 2. Esa es otra manera más indirecta de calcular el promedio de inventario. Y si finalmente no tenemos la posibilidad de contar con un inventario mensual, no tengo posibilidad de contar con un inventario inicial y otro inventario final, la última opción será tomar simplemente el saldo final del año que tendremos en relación del inventario, ¿no? La última opción es que agarremos y digamos cuánto es el inventario del 31 de diciembre. Listo. Ese saldo lo colocamos acá, en el divisor, para calcular las rotaciones. Entonces tenemos tres opciones. Como dice en la transparencia, el promedio más preciso es contar con saldos mensuales del inventario, sumarlos y dividirlos entre 2. Pero cuando no tenemos opción de contar con esta información así desagregada, utilizaríamos la segunda forma de calcular el promedio del inventario sumando el saldo al inicio más el saldo al final y dividir entre 2. Y si tampoco tenemos la última opción es simplemente tomar el saldo de finales de año. Bien, estas son las tres opciones con las cuales ustedes van a poder contar con este parámetro que se denomina promedio de inventarios. Pero repito una vez más y para que se quede para siempre en su cabeza, siempre que hablamos de rotación, estamos hablando del número de veces. En este caso, estamos hablando del número de veces que la empresa es capaz de vaciar sus inventarios en el año. Si sabemos la rotación, podemos calcular este otro indicador, que es el plazo promedio de inventarios. Porque en el anterior caso, lo que estamos diciendo, ¿cuántas veces vacío mi inventario en el año? En cambio, este otro promedio nos dice cada qué tiempo vaciamos el inventario. Entonces, ese plazo promedio de inventario lo encontramos dividiendo los 365 días que tiene un año entre la rotación media del inventario, es decir, la rotación que hemos calculado en el anterior indicador. Y el resultado nos va a dar los días promedio. ¿Qué quiere decir los días promedio? Significa en cuántos días podemos vaciar el inventario. La rotación me dice cuántas veces vacío el inventario en el año, ¿no ve? En cambio, el plazo promedio me va a decir en cuántos días logro vaciar. Por ejemplo, para decirlo en términos muy prácticos, si la rotación media de inventario, si este número, si este resultado me ha dado 3 veces, ¿qué me está diciendo? Que en el año logro vaciar mis inventarios 3 veces. Entonces la pregunta es, ¿y cada qué tiempo es eso? ¿Cada qué tiempo logras vaciar tu inventario? Si queremos saber cada qué tiempo, lo único que hacemos es acudir al plazo promedio de inventario y decimos 365 días, plazo promedio de inventario, y lo que hacemos es decir 365 días dividido entre 3, porque 3 veces logro vaciar el inventario. Y esto me va a dar aproximadamente 121 días. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que 3 veces vaciamos el inventario en el año. ¿Cada qué tiempo? Cada 121 días aproximadamente. Pasa 120 días, termino de vaciar todo el inventario. Pasa otros 120 días, lo vacío de inventario. Eso es lo que nos está diciendo el plazo promedio de inventario. Entonces, la eficiencia que tiene una empresa la podemos medir con la eficiencia que tengamos en la rotación
somos más eficientes cuanto más veces vaciamos el inventario. O somos más eficientes cuanto menos días tarde en vaciar el inventario. Cuidado que me vengan a decir que somos más eficientes en la medida que más tardo en vender el inventario. Si tardo más, la rotación es más baja. Si tardo menos, significa que la rotación es más alta. Entonces, por ejemplo, si una empresa tarda 121 días en vaciar el inventario, yo puedo tener otra empresa. Podemos hablar de, caramba, podemos hablar de otra empresa donde me digan, yo tengo una rotación igual a 4 veces. Si divido 360 entre 4, ahora me daría 80 y tantos días. Entonces, esta empresa es más eficiente que la anterior. ¿Por qué? Porque solamente tarda 80 días en vender todo lo que tiene en su inventario. En cambio, la otra empresa tarda 120 días. Es menos eficiente. Entonces, la eficiencia la medimos en materia de inventarios, sea por un mayor nivel de dotación o por un menor plazo de inventario. Bajo la misma lógica, chicos, exactamente la misma lógica, pero cambiando cuentas, podemos hablar de la rotación promedio o de la rotación media de cuentas por cobrar. ¿Cómo la encontramos esta rotación? Tenemos que dividir el total de ventas que se han hecho al crédito sobre el saldo de las cuentas, documentos y facturas por cobrar. Entonces repetimos, arriba vamos a colocar las ventas al crédito y abajo vamos a colocar el saldo de las cuentas, documentos y facturas por cobrar. Y eso también me va a dar el número de veces, porque estamos hablando de rotación. Entonces esto nos está diciendo, en el año, ¿cuántas veces logras cobrar todo lo que tú tienes como cuentas por cobrar? Entonces, somos más eficientes cuanto más veces cobramos nuestras facturas por cobrar, nuestras cuentas por cobrar. Significa que estamos haciendo rotar rápido, o sea, nuestras deudas no están dormidas, no están pendientes de cobro, las cobramos rápido. Y de la misma manera podemos calcular el plazo promedio de cobro. Porque si en el anterior me decía cuántas veces en el año logro cobrar el saldo que tengo en cuentas por cobrar, la otra pregunta es ¿y cuánto tardas en cobrar? El cuánto tardas por cobrar me da el plazo promedio por cobrar. Que lo encontramos dividiendo igual los 365 días entre la rotación. La empresa será más eficiente en la medida que menos tarde en cobrar. ¿Y cómo logramos tener menos días en el cobro? Alcanzando rotaciones más altas. Porque no es lo mismo dividir 365 días entre 4 que 365 días entre 6, ¿no ve? Si divido entre 6, el resultado va a ser más chico. Si divido entre 4, el resultado va a ser más grande. Entonces, ¿quién es más eficiente? El que cobra más veces en el año. Entonces, en este caso estamos hablando el que cobra 6 veces al año el promedio de cuentas por cobrar es más eficiente en relación al que cobra 4 veces en el año. Y esto va a determinar que el plazo promedio para aquella empresa que tiene una rotación igual a 4 no vaya a ser otra cosa que dividir los 365 días entre 4 les va a dar a 91 días. En cambio, en el otro, al dividir 365 días entre 6, les va a dar 60 días. Entonces, ¿quién es más eficiente? El que cobra más rápido, el que cobra en 60 días. ¿Ok?
Ahora vamos a la otra cara. Ah, no, pero antes les daré una alerta acá. Si ustedes cuentan con información para poder determinar el número de ventas que se han hecho al crédito en el año, bienvenido. El indicador es mucho más preciso. Pero a veces, en la calidad de consultores o profesionales que estamos fuera de la empresa, no es posible pues encontrar el dato en los estados financieros, sobre todo de las ventas al crédito. Entonces, si ese fuese el caso de que estemos imposibilitados de alcanzar o de contar con información de cuánto es el monto de las ventas al crédito, en el peor de los casos tendrán que considerar como ventas al crédito el total de las ventas netas. O sea, cuando no conozcamos este dato de cuáles son las ventas al crédito, de una manera aproximada podríamos calcular esta rotación considerando en el numerador las ventas netas, ¿no? Lo que estaríamos asumiendo en pocas palabras es que todas nuestras ventas han sido al crédito, así de sencillo. Si tomamos el total de ventas netas, lo que estamos haciendo es asumir que todas las ventas las hemos hecho al crédito durante el año. Y si contamos con la información de qué ventas han sido al contado y cuáles han sido a crédito, mucho mejor. El indicador va a ser mucho más preciso. Pero lo que tengo que darles son las alertas en el caso de que no vayamos a contar con la información suficiente para poder calcular el indicador que estamos hablando. Digamos, así como nos hemos ocupado de cobrar, ahora también tenemos que hablar de pagar. Entonces es posible también encontrar ahora la rotación media de cuentas por pagar. Y que esta la determinamos dividiendo todas las compras que hemos hecho al crédito en el año sobre el saldo de cuentas y documentos por pagar. El resultado también nos va a dar número de veces. Significa cuántas veces en el año ustedes han llegado a pagar el saldo promedio que tienen como deudas. La eficiencia en este caso es al revés. La eficiencia es cuanto más bajito sea el número de veces, es más eficiente. La empresa es más ineficiente cuanto más rápido paga. Dicho de otra manera, en finanzas tenemos que cuidar que la plata entre más rápido en la empresa y tarde más en salir. Esa es la receta en finanzas. Todo lo demás es ineficiente. Si ustedes son buenos en pagar y malos en cobrar, estamos al otro extremo, ¿no? O sea, no me pueden decir, no, pero nosotros somos buenos, nuestros proveedores no se quejan porque compramos y al día siguiente le pagamos y por lo tanto todos están felices. Claro, ellos están felices, pero los que están haciendo una pésima gestión son ustedes. La receta en finanzas es meter rápido plata a la empresa, tardar en sacar plata de la empresa. Entonces, la eficiencia en esta rotación media de cuentas por cobrar va en el sentido de que cada vez sea el menor número de veces. Y la siguiente pregunta, como ustedes ya podrán inferir, es ¿y cuánto tardamos en pagar? Eso nos da el plazo promedio de cuentas por pagar, que será dividir 365 días entre la rotación. Entonces, ¿qué debería ser lo normal en una empresa? Lo normal es que deberíamos tener un contexto en el cual el plazo
el plazo medio, lo que habíamos hablado, el plazo medio de cuentas por cobrar debería ser siempre mayor que el plazo medio que cuentas por pagar. Repito una vez más. Lo que tenemos que entender es que el plazo medio de cuentas por cobrar sea mayor que el plazo medio de cuentas por pagar. ¿Eso qué significa? Perdón, estamos con el signo contrario. Esto tenemos que hacer al revés. Mil disculpas. El signo tiene que ser así. Lo vamos a poner con una letra más gruesa. Así. Entonces, el plazo medio de cuentas por cobrar debe ser menor que el plazo medio de cuentas por pagar. ¿Qué quiere decir? Que si yo tardo en cobrar a mis clientes 60 días, yo tengo que pagar en periodos mayores a 60 días. A mis proveedores yo les tengo que decir que voy a pagar en 75 días. Si yo tardo 60 días en cobrar, no puede ser que yo sea más rápido en pagar, porque estamos en contra de la receta que les he dicho. La plata tiene que entrar más rápido y la plata tiene que salir más despacio. Entonces, cuanto más grande sea esta distancia entre 60 y 75, mejor. ¿Qué quiero decir? Si yo puedo mejorar mi eficiencia y cobro en 50 días, mejor. Va a haber 25 días en relación a lo que yo tardo en pagar. Pues cuanto más se alejen estos dos plazos, tanto mejor, ¿no? Pero obviamente todo tiene su límite. O sea, no es que tampoco nos vayamos al extremo donde nunca paguemos o paguemos cada 100 días o cada 150 días. En ese sentido nunca nos van a dar crédito. Esto siempre debe ser manejado de una manera muy estratégica. Volvamos al anterior indicador porque necesito explicarles esto. El indicador, entonces decía, es mucho más preciso si lo calculamos como está en la fórmula. Compras hechas al crédito sobre cuentas por pagar. Si no conocemos la información de cuánto compró la empresa a crédito, si somos consultores externos o estamos haciendo análisis de afuera y no podemos pedir a la empresa que me detalle y me diga de todas las compras que has hecho, cuánto ha sido al crédito, el indicador puede ser calculado de manera aproximada tomando en cuenta el total de costo de ventas. Si yo no tengo este dato, entonces utilicen el costo de ventas sobre cuentas por pagar. Lo mismo que hicimos hace rato en las ventas, ¿no ven? Porque hace rato decíamos ventas al crédito dividido entre cuentas por cobrar. Y yo les comentaba que si nosotros no tenemos este dato de las ventas de crédito, vamos a tener que utilizar el total de las ventas netas sobre cuentas por cobrar. Ahora acá, arriba, de manera similar, les estoy diciendo que lo ideal es tener cuánto hemos comprado al crédito y eso dividir sobre cuentas o documentos por pagar. Pero si no contamos con esa variable, tendremos que utilizar el costo de ventas, que si estamos asumiendo que todo lo hemos comprado al crédito, sobre cuentas por pagar. ¿Ok? Entonces, esas son alternativas sobre todo cuando no se cuenta con la información suficiente. Ahora, este otro indicador, lo que nos está relacionando son los dos plazos que acabamos de hablar. Nos está relacionando el plazo medio por cobrar
En otras palabras, ¿cuántos días tardo en promedio en cobrar sobre cuántos días en promedio tardo en pagar? Nos está midiendo la velocidad con la que entra la plata frente a la velocidad con la que sale la plata. Y como dice aquí abajo, el resultado en el peor de los casos debería ser igual a 1. En el peor de los casos. ¿Qué quiere decir? Que este resultado siempre debería ser menor a 1. Y cuanto más alejado esté el del 1, mejor. ¿Por qué? Porque si decimos que el resultado es igual a 1, ¿qué estamos diciendo? Que tardamos 60 días en cobrar y tardamos 60 días en pagar. 60 sobre 60 es igual a 1. Y estamos mal, ¿no ve? Porque les he dicho, la receta es que la plata entre más rápido y salga más tarde. Si es menor a 1, es mucho mejor porque estaríamos diciendo que el número de arriba, en este caso el plazo promedio por cobrar, es más chico que el número de abajo. En otras palabras, si yo coloco 40 días tardo en cobrar y 60 días tardo en pagar, la división me va a dar obviamente un número menor al 1. Pero está bien. Si me da menor a 1, significa que estamos bien. Me va a dar 0.6 más o menos. Y al ser menor a 1 me está diciendo que soy más rápido en cobrar que en pagar. Ya estamos en el campo de la ineficiencia cuando el resultado sea mayor a 1. Ahí es el colmo, ¿no? Porque estaríamos hablando de que tardamos en cobrar 80 días y yo tardo en pagar 60 días. Entonces 80 sobre 60 va a dar un número mayor al 1. Entonces eso ya es la ineficiencia total, ¿no? Porque ¿cómo vamos a pagar más rápido de lo que cobramos? No, no va a haber calce financiero que aguante en su empresa. Eso es lo que nos está midiendo este indicador que acabamos de ver. Otra rotación que es posible de alcanzar, otra rotación que es posible de presentarla como parámetro de eficiencia es la rotación media del activo total. La rotación media del activo total. ¿Cómo lo encontramos? Dividiendo las ventas netas entre el total del activo. Y como hablamos de rotación, el resultado también está expresado en número de veces. Y lo que nos está diciendo es cuántas veces podemos vender el saldo equivalente que tenemos en el activo. O sea, si yo tengo invertido, por decirles algo, en mi empresa, yo tengo un total de inversión, una inversión acumulada, un total de activo, supongamos, de 3 millones de bolivianos. Mi empresa ha invertido 3 millones de bolivianos. Pero si la empresa ese año ha vendido 6 millones de bolivianos, esto nos va a dar una rotación igual a 2 veces. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con este 2? Que mis ventas en el año llegan a ser el doble de lo que yo tengo invertido en mi empresa. O lo que yo vendo en el año llega a ser el doble de lo que yo tengo como activo registrado en mi empresa. Entonces, en la medida que yo logre vender 9, por ejemplo, me va a hacer subir la rotación, va a ser 3. Significa que con la misma inversión, yo estoy vendiendo más, estoy generando más ventas, ¿no? Entonces, este es el indicador que justamente está tratando de medir en qué grado nosotros le sacamos el jugo a la inversión que hemos hecho y ese beneficio, ese provecho que le sacamos a la inversión está expresada en ventas. Porque eso es lo que nos interesa.
sea, en otras palabras, cuando ustedes tienen problemas en su empresa y están perdiendo, pues es muy fácil, dice el financiero, les dice, les reúne, les dice, está pasando lo siguiente, muchachos. Tenemos ingresos en esta magnitud, tenemos costos y gastos en esta otra magnitud, por lo tanto tenemos pérdida. Entonces, a partir de mañana, ¿qué hemos dicho? Vamos a empezar a bajar los gastos y los costos. Vamos a rebajar en 20% para que la pérdida desaparezca y empezamos a tener utilidades. Ok, pero el problema de tomar ese tipo de recetas tiene su límite. ¿Por qué? Porque es como cuando una persona no le alcanza su plata para vivir, dice, bueno, antes desayunaba, almorzaba y cenaba. A partir de mañana solo voy a almorzar y cenar. Se empieza a ajustar el cinturón. Si esto no le alcanza, después dirá, bueno, a qué macana no alcanza la plata. Entonces, a partir de mañana solo cenamos, ya no almorzamos ni desayunamos. Y si no alcanza la plata, podemos decir, perfecto, qué macana. Entonces, mañana solo comemos pan y agua, ¿no? Entonces, eso es un extremo, porque no podemos empezar a decir, bueno, no alcanza la plata, entonces vamos a comer día por medio, o finalmente vamos a comer una vez a la semana. Eso tiene un límite. El límite es la calidad, lo que están sacrificando dentro de la empresa, o la enfermedad, que puede ser peor que la solución. O sea, va ajustándose el cinturón la persona, pero va a caer en un momento enfermo por desnutrición y eso le va a costar más caro. Entonces, el ir por la receta de bajar costos solo es posible en la medida que tenemos costos con holgura. Es decir, hay ciertos costos que tienen holgura, pero hay otros que no los tenemos. Pero es mejor ir por el lado de los ingresos. Es mejor pensar de qué manera podemos vender más. Eso es más innovador, eso es más creativo, eso es más productivo. ¿Por qué? Porque las ventas no están cerradas, o sea, nadie les va a pegar porque ustedes vendan el doble o el triple o 4 veces. Nadie les va a venir. Y lo único que tienen que ser son innovadores, quieren ser creativos para imaginarse de qué manera podemos vender más. Entonces, si van por el lado de los ingresos y los pueden mejorar, pues también pueden revertir la pérdida, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de la rotación media del activo, por eso hacemos el cálculo en relación a las ventas y no con los costos. Porque con las ventas estamos diciendo de qué manera estamos aprovechando toda la inversión que tenemos en nuestra empresa, que le estamos llamando activo, y con toda esa inversión, ¿qué nivel de ventas logramos? Cuanto más alta sea el nivel de ventas, más eficientes somos. Y cuanto menos sea el nivel de ventas, menos eficientes somos. Entonces, a esto está apuntando nuestro parámetro de la rotación media del total del activo. Ahora, esto que estamos observando, que se denomina el sistema DuPont, no es un indicador en sí. Lo que pasa es que, a ver, de manera rapidita, DuPont es una empresa que existe en la realidad, existe desde muchos años atrás. Una de sus áreas más productivas históricamente han sido todo lo que se relaciona con metales. Entonces, hace muchos años lo que hicieron es generar un pequeño sistemita de toma de decisiones en el ámbito financiero de corto plazo, haciendo un pequeño modelo donde multiplicaba dos indicadores financieros que ya los hemos presentado. Por un lado, utilizaba el indicador que ahorita lo acabamos de presentar, que es la rotación media del activo, que lo encontrábamos, ¿se acuerdan? Ventas netas sobre total del activo. Y por el otro lado, agarraba este otro indicador
que hemos hablado sobre la rentabilidad en materia de ventas, o sea, cuánto ganamos por cada unidad vendida. Y eso lo habíamos calculado con la fórmula utilidad neta sobre ventas, ¿ve? Si ahora nosotros multiplicamos este indicador con este otro, ustedes pueden observar que ventas con ventas se va. ¿Y qué nos quedaría? Utilidad neta sobre total del activo. Y utilidad neta sobre total del activo ya sabemos que es este otro indicador, el que le hemos llamado retorno sobre los activos o ROA o también llamado ROI. Pero así no tiene mucha gracia, ¿no? De decir, bueno, la multiplicación de dos indicadores saca un tercer indicador. Eso no nos lleva mucho. Lo que pasa es que esta industria, este sistema DuPont, al considerar estos dos indicadores, lo que hizo es lo siguiente. Entonces, por un lado, lo que ha hecho es ventas netas sobre el total del activo, ¿no ve? Y ha multiplicado por las ventas netas sobre, no, perdón, sobre, hemos hecho utilidad neta sobre venta. Estos dos indicadores han relacionado y ya hemos dicho después venta sobre venta se va, queda utilidad neta sobre el total del activo. Ya. Pero el modelo iba por lo siguiente. Preguntaba, ¿el total activo de dónde viene? Decíamos, viene del activo corriente, donde tenemos el activo disponible, tengo el activo exigible, el activo realizable, tengo el activo diferido. Luego, ¿de dónde viene el activo no corriente? Viene de los activos fijos, donde están abiertos por rubros, en vehículos, en edificios, en terrenos, etcétera, ¿no? ¿De dónde viene la utilidad neta? La utilidad neta viene de los ingresos, por un lado, y por el otro lado de los costos y los gastos. ¿Y cuáles son esos costos y gastos? Entonces decíamos, son los gastos de venta, los gastos administrativos, los gastos de comercialización, los costos financieros, los impuestos, así, ¿no? Entonces, lo que hacía esta empresa es empezar a decir, a ver, tenemos que tomar una decisión. La decisión es que vamos a invertir en la empresa los próximos años, vamos a invertir comprando un sofá. Si compro el sofá, yo quiero saber en qué medida este indicador de la utilidad neta sobre el total del activo, que es un indicador de rentabilidad, sube o baja en función a esta decisión que vamos a hacer. Entonces, la empresa hacía lo siguiente, a ver, si hacemos la compra del sofá, ¿qué va a pasar con los activos? En el activo disponible va a sufrir una merma, una reducción, porque tengo que pagar. Significa de caja y bancos voy a sacar plata. Va a bajar mi activo disponible. Pero en los activos no corrientes, ¿qué va a suceder? En el rubro de muebles, va a subir. ¿Por qué? Porque estoy comprando un sofá más, ¿no ve? Entonces, de esa manera se va a mover aquí mi total del activo. En la materia de gastos, ¿qué va a pasar? Como voy a comprar este sofá va a generar una depreciación. ¿Y qué va a pasar con la depreciación? Va a subir. Y tengo que preguntarme después, ¿el sofá qué más
Me hace subir el costo de ventas, me hace subir el costo administrativo, me hace subir el costo comercial, me hace subir los intereses, me hace subir los impuestos, no. Pero si sube la depreciación, pago menos impuesto, entonces este va a ser otro impacto. Luego me tengo que preguntar, ¿este sofá de qué manera me hace subir? ¿Me hace subir, me hace mantener o me hace bajar los ingresos? Probablemente no me haga nada, que los ingresos se van a mantener. Entonces, con estas movidas que hemos hecho de color azul, con estas flechas hacia arriba o hacia abajo, lo que va a pasar es que se van a mover estos dos indicadores y después me van a determinar un grado de rentabilidad. Que si yo veo que mi rentabilidad está subiendo, entonces yo digo, parece bien que compremos este sofá. Pero si veo que mi rentabilidad baja, mi decisión será, pues ni loco, ¿para qué vamos a comprar el sofá? Si compramos el sofá, el nivel de rentabilidad de la empresa va a bajar. No lo compramos. Entonces, para eso agarraban este modelito que les estoy tratando de explicar de una manera, pero bien grosera, pero la lógica era esa, ¿no? Agarrar los componentes de cada una de estas variables, tomar una decisión y ver cómo se mueven estas variables para ver cómo se movía en última instancia el indicador de rentabilidad. Y en función al grado de respuesta, en función al resultado que ustedes alcanzan, si era algo que me hacía subir la rentabilidad, bienvenido. Pero si era algo que me haga bajar la rentabilidad, no lo tomamos, ¿no? Para eso se hizo este denominado sistema Dupont, porque en realidad no nos aporta, no nos da un nuevo indicador, nos da uno que ya lo conocían. Nos da uno que ya conocemos pero se los presento este sistema más como un sistema de toma de decisiones, pero en el corto plazo. Ok. Bien, lo que ahora vamos a hacer, chicos, es que necesitamos dinamizar esta clase. Ustedes tienen ya un ejercicio en Excel donde están unas cuentas de un balance al cual le aplicamos una técnica de análisis de estructura, sacamos porcentajes, etcétera, ¿no? El hecho es de que tienen un balance con varias gestiones y tienen un estado de resultados con varias gestiones. Ahora, lo que yo necesito es que para el próximo, a ver, los días miércoles, hasta el viernes a las 6 de la tarde le envíen a su ayudante la aplicación de estos indicadores que hemos explicado. Sería muy fácil, digamos, que yo a continuación agarre este ejercicio y empiece a sacar indicador por indicador. Pero yo quiero que primero hagan ustedes el esfuerzo y después lo haga yo para que ustedes puedan comparar lo que hicieron con lo que debería hacerse. Porque de lo contrario, es como en todas mis clases estoy chocando, ¿no? Las clases virtuales, personalmente, para mí, todavía no estamos preparados. Porque el grado de rendimiento que tienen los estudiantes no es igual al rendimiento que se obtiene en aulas presenciales, en enseñanza presencial. Los estudiantes están en todo menos en lo que uno está enseñando. Uno está mirando tele, o sea, suficientes con conectarse para que el docente vea que están conectados, pero muy pocos realmente hacen un seguimiento de lo que se está explicando, hacen las operaciones, etc. Entonces, por eso es que necesitamos dinamizar, porque pregunto algo, es una o dos personas que contestan, el resto es como hablar a una pared, no hay respuesta, no hay retroalimentación, no hay preguntas, no se sabe nada de lo que sucede del otro lado. ¿Y cuándo se sabe? Cuando se sacan puro notas de reprobación en sus exámenes. Por eso ahora voy a volcar, les voy a dejar como tarea hasta este viernes a las 6 de la tarde, para que en base a los indicadores que hemos avanzado en la anterior clase y el día de hoy, me procedan a calcular los indicadores de estos 5 años.
O sea, abrirán una columnita para cada año y dirán, por ejemplo, dirán 2015 al año 2019 y dirán primero, este es el indicador de liquidez corriente. ¿Sí? ¿Cuánto es el indicador de liquidez corriente del año 2015? Eso es fácil. Ha dicho que es dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Listo. 2.07. Para los restos de los años, como mis balances están ordenaditos, será un copy y ya estará determinado el índice de liquidez corriente para cada uno de los años. Así de sencillito. ¿Vale? Entonces, esto es lo que quiero que hagan, que entreguen a su ayudante para el día viernes hasta las 6 de la tarde. Y yo el lunes me dedico a hacer el indicador y ahí empezamos a conversar las dudas o los errores que ustedes hayan tenido para ver qué necesitamos ampliar en cuanto a la explicación o en cuanto a la lógica con la cual se calcula el indicador. ¿Alguna pregunta? Licenciado, ¿nos va a poder facilitar el tema de las diapositivas para ver el tema de las fórmulas? Te voy a mandar el video. Ya tienes el otro video. Los dos videos les voy a mandar del lunes y del día de hoy. Eso los voy a hacer más tardecito, ¿sí? ¿Qué más? Licenciado, si no fuera mucha molestia, ¿volver a repetir la tarea, por favor? No, la tarea es que me calcules de todos los indicadores que hemos explicado, puedas calcular cuáles son posibles de poder ser plasmados acá. Les repito, hemos presentado varios indicadores, ¿no ven? De rentabilidad, de endeudamiento, de gestión, etc. Sobre la base de lo que he explicado, vean cuáles de esos indicadores pueden ser aplicados a estos datos que tenemos tanto del balance como del estado de resultados. Y entonces me saquen aquí su detalle de puro indicadores que han sido posibles de ser calculados. Tal vez haya indicadores que no han sido posibles de ser calculados. Perfecto, no los calculen. Pero aquellos que sí pueden hacerlo, háganlo. Y el lunes conmigo ya vamos a verificar cuáles eran los indicadores que eran factibles de ser calculados y cuáles otros no, porque no contábamos con información. Entonces, ustedes agarran cada una de esas formulitas que hemos visto y las aplican tanto al balance o al estado de resultados y sacan su indicador. Entonces dicen indicador de nivel 1, indicador del nivel 2, indicador de liquidez inmediata, luego se van al índice de endeudamiento total, índice de endeudamiento de corto plazo, sacan el índice de endeudamiento de largo plazo y así sucesivamente van calculando todos los indicadores que hemos ido explicando. En eso consiste la tarea. Entonces, algunos me dirán, hemos calculado 20 indicadores, otros me dirán 19, otros 18, y el lunes les voy a decir, este es el número que podíamos. Y estos otros indicadores no los podemos calcular por este motivo. Pero el primer esfuerzo van a ser ustedes, de tratar de hacer, en base a la fórmula, el cálculo del indicador. ¿Qué más, chicos? ¿Ves? Como les dije, todo está claro, nunca hay preguntas, todo está bien, entonces queda